Hermanos, Dios les bendiga. Aquí les habla Enrique Agustín, uno de los dos manejadores de estas páginas, junto con la hermana Gigi Soto. Hermanos, no abandonen sus puestos en la muralla de la atalaya. No abandonen sus puestos. El enemigo está atacando de una forma tremenda, tremenda. Está buscando distraernos, está buscando poner dudas en nuestras mentes, está poniendo miedo. Y para eso Él está utilizando cuanto medio hay a su alcance. Está utilizando las cosas que a la carne le gusta para tentarlos. Está utilizando incluso a otros hermanos para que le pongan dudas en la mente, para que los hagan renegar de lo que ustedes creen, incluso del arrebatamiento, de esta profecía, del hecho de que el Señor viene pronto y que viene con juicio. Hermanos, el diablo está trabajando a doble y a triple tiempo. Está queriendo intimidar a los atalayas, a las ovejas que han creído en este mensaje y que han estado sonando la alarma. ¿Cómo lo hace? Pues haciendo que los saquen de sus iglesias, de sus congregaciones, que los pastores los pongan en disciplina, que los demás hermanos de la congregación lo miren a uno como si uno fuera una cosa de otro planeta. Todas esas cosas, hermanos, que están pasando y que nosotros como humanos nos afectan y nos hacen dudar. Nos hacen dudar. Hermanos, no importa que uno dude, lo importante es volver a levantarse. ¿Usted se cree que no han habido momentos en que mi fe en este mensaje y en muchas otras cosas han sido probadas total y completamente, hermanos? Pero eso es de esperarse. Eso es de esperarse, hermanos. Cuando algo viene del Señor, siempre hay oposición. Siempre hay oposición. Usted preocúpese cuando no haya oposición. Porque si algo no viene del Señor, el diablo lo deja a usted tranquilo. No lo molesta para que uno siga ahí cómodo. Eso es así y eso siempre ha sido así. Siempre ha habido vituperios contra los servidores del Señor. Siempre ha habido ataques a los profetas verdaderos del Señor, a los mensajeros verdaderos del Señor, a todo profeta, a todo atalaya, a todo mensajero que traiga mensaje de juicio. Usted lo puede buscar en la Biblia. Siempre los han atacado, los han vituperado, los han querido matar, los han torturado, etcétera. Eso está en la palabra. Así que no es sorpresa que a nosotros nos esté pasando algo semejante, no igual, porque obviamente, aunque en algunos países, en algunos lugares sí, han habido hermanos que han muerto por la fe, que han sido martirizados, que han sido torturados. Demos gracias a Dios que todavía nosotros vivimos en un mundo en el que todavía se puede hablar la palabra del Señor y traer estos mensajes y que no hayan consecuencias drásticas, pero eso llegará en algún momento, llegará en algún momento. Usted continúe ahí. Otra manera que el enemigo está utilizando es, él está infiltrando personas en las páginas, en las redes sociales que se hacen pasar por cristianos para no solamente intimidar, sino en algunos casos hasta seducir a los hermanos y a las hermanas. Y empieza todo muy ingenuamente, muy inocentemente, que si mándame una foto, que si porque usted no tiene foto, que si qué bien se ve, y por ahí sigue la cosa. Hermanos y hermanas, yo sé que a ustedes muchos les ha pasado eso. No caigan en esa trampa. No caigan en esa trampa. Tampoco se dejen intimidar por la gente que le está diciendo que el Señor no puede traer juicio ahora, que eso es para después del arrebatamiento, que eso y lo otro. Hermanos, ya esto se ha dicho innumerables veces. El Señor, usted sea honesto con usted mismo. Usted sea honesto y mire la situación de la iglesia. Simplemente mire la situación de la iglesia hoy en día. No estoy hablando del remanente pequeño, el redil fiel. Estoy hablando de la iglesia en general. ¿Usted cree que esa iglesia está sin mancha y sin arruga y que el Señor se la puede
llevar así o se la va a llevar así en el arrebatamiento? Sinceramente, quitando lo de la profecía del asteroide, quitando los mensajes y sueños y revelaciones y todo eso, quitando todo eso por un momento y mirando la situación de la iglesia, ¿usted cree que según los requisitos para irse en el arrebatamiento que están en la palabra, que el Señor nos dice que oremos por ser considerados dignos, usted cree que estamos, la iglesia en general, en una condición como para irnos en el arrebatamiento? Hermano, ¿verdad? Dios tiene la potestad absoluta y Él se llevará a su iglesia cuando Él quiera, pero es obvio que no estamos en esa condición. Y sinceramente, y esto soy yo aquí hablando, no sé si lo estaremos, si lo lleguemos a estar. Pero al Señor le preocupa y Él quiere llevarse las más almas posibles en el arrebatamiento. Y si Él tiene que enviar un quebranto y si tiene que enviar un castigo, la Biblia lo dice que yo castigo a los que amo, pues Él lo va a hacer, hermano, por el bien de su alma, por el bien de mi alma, por el bien de las almas de tantas personas que están en el mundo perdidas, e incluso dentro de la iglesia, pastores que no hablan de esto, que no hablan de este juicio, que todo es paz, prosperidad, yo decreto bendición sobre ti, etcétera, etcétera. Hermanos, lo único que puede decretar es Dios. Bueno, hermanos, todo esto se ha dicho ya anteriormente. El mensaje de este video es que no abandone su puesto. No abandone su puesto de atalaya. Continúe sonando la alarma, continúe luchando, continúe llevando el mensaje de advertencia, sea como sea. Si usted no puede irse a la calle a hacerlo o no lo quiere hacer de esa manera, hay muchas otras maneras de hacerlo que el Señor ha puesto a nuestro alcance. Formas tecnológicas, con el internet se puede llegar al mundo entero. Panfletos, tarjetitas, volantes, de todo, hermanos. De verdad que es que no tenemos excusa. Hoy en día no tenemos excusa. Anteriormente, para uno llevar el evangelio de un lugar a otro tenía que caminar millas y millas y millas. Y ya no, ya con presionar un botón ya usted puede compartir el evangelio. Hermano, hermana, si usted ha recibido mensaje de parte del Señor, revelación, visión, lo que sea con respecto a este juicio, a su inminente venida, usted tiene que hablar, hermano, hermana, no se quede callado, no se quede callado. El Señor está contando con sus ovejas raras, como decimos nosotros, digo raras porque no nos quieren en las congregaciones, en las iglesias, porque anunciamos juicio, anunciamos que hay que estar listos para la venida del Señor y anunciamos arrepentimiento y quebrantamiento y un juicio del Señor. Por eso no nos quieren. Y por eso nos consideran las ovejas raras. Nos tienen en disciplina, nos mandan a callar, etcétera, etcétera. Pues son esas ovejas raras con las que el Señor está contando para llevar este mensaje, hermanos y hermanas, ya que las iglesias, los pastores no lo están haciendo en su gran mayoría. Y los poquitos que sí lo hacen quedan apartes, como si fueran islas. Cuidado, hermanos, tenemos que seguir en nuestra labor, tenemos que seguir en nuestra labor. Y no crea usted que porque se cree usted poco digno, que quién soy yo para hablar en nombre del Señor y llevar un mensaje de esta manera. Yo soy muy imperfecto, hermanos, todos somos imperfectos, todos estamos faltos. Ninguno de nosotros es digno, solamente el Señor Jesucristo es digno. Y cuando Él nos dice que orad en todo momento para ser considerados dignos de escapar de todas esas cosas, es porque Él nos pide que oremos para que el Señor, el Padre, vea la sangre de Cristo sobre nosotros, la dignidad de Cristo sobre nosotros, no la nuestra propia.
Nosotros jamás y nunca vamos a poder alcanzar la santidad que demanda el Señor. Solamente es la santidad de Cristo viviendo en nosotros la que el Señor considera digna para estar con Él por toda una eternidad. Por eso el Señor entregó su vida y venció al pecado y resucitó, para que esa dignidad de Él se nos impute a nosotros, por supuesto, siempre y cuando nos mantengamos atados a Él y en quebrantamiento y en arrepentimiento, viniendo a Él siempre para que Él nos lave con su sangre. Eso no quiere decir que es que vamos a vivir la vida como nos dé la gana. Pero el punto es, hermano, que no deje que esos pensamientos intimidantes de que usted no es lo suficientemente bueno, lo suficientemente digno, lo suficientemente capaz, que eso le sea un obstáculo para usted no llevar un mensaje que el Señor le ha entregado. Hermanos, mire la gente que el Señor utilizó en la Biblia para llevar su mensaje de juicio. Gente que la mayoría de ellos no eran nada especial, pero al Señor le plació usarlos. Y quién sabe si ese es el caso con usted. Y usted, por dejarse llevar por el qué dirán, se está quedando callado y no está diciendo nada. Y aquí están incluidos muchísimos pastores que saben de este juicio, que el Señor se los ha revelado en sueños, en visiones, y se quedan callados por no asustar a la congregación, por no perder el diezmo, porque no se le vayan los miembros de la congregación, las razones que sean. Hermanos, el deber de la atalaya es algo muy serio, muy serio. Y de nuevo, si usted no quiere pararse en una esquina a vociferar sobre el juicio y eso, hay tantas otras maneras que usted lo puede hacer. Pero el Señor va a pedir cuenta de qué hizo usted, qué hice yo por anunciar su mensaje. Y no estoy hablando obviamente aquí solamente del mensaje de juicio, estoy hablando del Evangelio. Tenemos que abrir la boca y muchos de nosotros tenemos demasiado miedo. Pídale la fuerza al Espíritu Santo. Pídale la fuerza al Espíritu Santo. Hay tantas maneras en que podemos compartir el mensaje. Tantas maneras. No se deje amedrentar, hermano. Reprenda en el nombre de Jesucristo todos esos espíritus de miedo, de confusión, de intimidación. Y acuérdese que usted tiene la victoria en Cristo. Esa victoria el Señor la compró hace 2000 años con sangre y horas de dolor y con una resurrección gloriosa, venciendo el pecado y toda obra del mal para siempre. Reprenda a todos esos espíritus de enfermedad, de desánimo, de depresión, de desgano, de frustración, hermanos. Somos hijos del Rey. Confesemos la palabra del Señor en voz alta. Reprendamos en el nombre de Jesucristo. Declaremos la sangre de Cristo sobre nosotros, sobre nuestras familias, nuestros hogares, nuestras palabras. Llamemos al Espíritu Santo para que hable por nosotros, para que nos guíe, para que nos dé las palabras exactas, para que nos diga exactamente qué tenemos que hacer para llevar este mensaje, para proteger nuestras familias, para que los vecinos escuchen. Hay tantas maneras, hermanos. Ay, pero es que me da miedo porque si yo lo anuncio y no pasa nada o se tarda un montón de tiempo en pasar, después yo voy a quedar como un ridículo, una ridícula y como un mentiroso. Hermano, hermana, eso déjeselo al Señor. A usted no le tiene que importar cómo usted va a quedar. A usted lo que le tiene que importar es quedar bien frente al Señor. Los tiempos y las ocasiones le competen solamente a Él. Y si Él quiere retrasar el tiempo y posponer este juicio, que Dios quiera así sea, el tiempo que sea, eso le toca a Él, hermano, hermana. Usted no tiene que estarse preocupando por eso.
Si Él da más tiempo para que más almas entren al arca, pues gloria a Dios, gloria a Dios. Acuérdense que la misericordia del Señor es para salvación. Y eso está en la Biblia, eso no me lo estoy inventando yo. Y la paciencia del Señor es para salvación, para que las almas entren y se salven. Así que a nosotros no nos toca preocuparnos por cuánto tiempo pasa o no pasa. Porque aquí no se trata de la reputación suya o mía. Aquí se trata de nuestro Señor Jesucristo, de apuntar a la gente, como dice la palabra, que cuando todas estas cosas comiencen a suceder, erguíos porque vuestra redención está cerca. Esa es la alarma que nosotros estamos sonando. Esa es la alarma que nosotros estamos sonando y esa alarma no tiene fecha de caducación. La palabra dice que solo el Padre sabe el día y la hora. Hay que dejarle eso a Él. Y nosotros lo que tenemos que seguir anunciando es la inminencia de la venida de nuestro Señor, que viene a recoger a su iglesia, pero viene en juicio también. Tenemos que mantenernos firmes, tenemos que mantenernos unidos. Necesitamos orar los unos por los otros porque necesitamos la fortaleza. Necesitamos la fortaleza para continuar. Necesitamos que el Espíritu Santo nos restaure ante tanto insulto, ante tanto vituperio, ante tanta cosa que las personas tratan de meterle en la cabeza a uno para que uno dude, para que uno abandone su puesto de atalaya, para que uno se deshaga de las provisiones, los que las han almacenado, que esto ha ocurrido. Esto ha ocurrido. El desánimo, el desgano y la frustración es otra de las grandes armas del enemigo. Y él la utiliza a todo fuete, como decimos en Puerto Rico. Hermanos, no se ponga a esperar que su pastor lo apoye o que su iglesia lo apoye o que su presidente o quien sea le apoye este mensaje y se lo aplauda y se lo acepte. Eso no va a pasar. En la mayoría de los casos eso no va a pasar y eso está dicho desde el principio. En el mensaje original, el Señor le dijo al señor Efraín Rodríguez que la gente no le iba a creer, pero que él lo que quería era que no tuvieran excusa. Y por misericordia del Señor, gracias a Dios, Padre Todopoderoso, te alabamos, han habido personas que sí han escuchado. Y todo eso es por la gracia del Señor, no porque nosotros hayamos hecho nada en nuestra propia carne, que tengamos algún mérito. Eso es la gracia del Señor. Así que usted siga batallando por ese pequeñísimo redil, no se engañe, no se crea que esto se lo va a creer todo el mundo. No se crea que grandes congregaciones enteras le van a creer este mensaje y se lo van a aceptar, porque ese no es el caso, hermanos. Solamente el Espíritu Santo puede dar convicción de este mensaje. A usted lo que le toca es anunciarlo, dar la información, proveer la información, hacerla accesible y seguir caminando para la próxima persona, o al próximo pastor, o la próxima iglesia, o la próxima persona que esté viendo un video en el internet, o como sea. No le toca a usted quedarse ahí como un político a tratar de convencer a la gente de su agenda. Eso le toca al Espíritu Santo. Usted lo que tiene que hacer es poner la semilla y no discutir. Y siga adelante. Porque si se pone a discutir, esa es otra de las armas del enemigo. Ahí se le va toda la energía. Se le va toda la energía, viene el desánimo, viene la frustración, empieza uno a escuchar lo que le dicen los demás y cuando vienes a ver, estás cerrando tu página, yéndote de Facebook, dejando de anunciar, dejando de sonar la alarma, botando las provisiones al zafacón o donándolas por ahí. Eso es exactamente el plan del enemigo. No se dejen caer en esa red. Hermanos, oren unos por los otros. Yo sé que hay momentos que uno se siente totalmente decaído, totalmente derrotado. Es en esos momentos que usted tiene que invocar la presencia del Espíritu Santo y decirle, Espíritu Santo, te necesito, consuélame, restáurame. Y si tú quieres que yo siga
anunciando este juicio, este mensaje. Dame las fuerzas, dame la convicción, dame la fe para seguir adelante. Y Él lo hace, hermanos. A mí me lo ha hecho muchas veces. ¿Usted cree que si no fuese por el Espíritu Santo yo todavía estaría en eso, y la hermana Gigi Soto también, con todos los insultos, ataques, dudas, temores que nos han querido echar encima? Si no fuera por el Espíritu Santo, nosotros estaríamos locos ya, en un manicomio o algo así. Esa es una de las confirmaciones más importantes para mí de por qué el Espíritu Santo está en esto. Porque si no lo estuviera, hermanos, usted sabe lo que es estar todo el día bregando con videos, con mensajes de juicio, de muerte, de destrucción. Si el Espíritu Santo no estuviera metido en eso, imagínese cómo estaría yo, cómo estaría Gigi, cómo estarían todos los atalayas que están bregando con eso todo el tiempo. El hermano Eliud Boyka en YouTube, que pone tantos mensajes de atalayando. El hermano Ricardo Escobedo, que también. Tantos ministerios, hermanos, que están bregando con esto desde que se levantan hasta que se acuestan. ¿Usted cree que si el Espíritu Santo no estuviese en esto, nosotros estaríamos todavía aquí, sanos, gloria a Dios, y con la mente clara? No, hermanos, estaríamos locos, enfermos, muertos. Así que piensen en esas cosas cuando le vengan con el cuentecito ese de que estamos con espíritu de error y de que nada de esto va a pasar y de que por qué no nos dejamos de tantas pamplinas y se ríen de nosotros porque estamos almacenando agua y medicamentos, cuando hasta las piedras, hasta FEMA mismo está diciendo que guarden, que tengan un plan de contingencia. Los científicos, todo el mundo. Y los no cristianos se están preparando. Entonces los cristianos, que el mismo Señor les está avisando, pues ellos no creen. Porque como ellos son los nenes lindos de papá, o las nenas lindas de papá, pues ellos piensan que ellos no tienen que preocuparse por nada de eso. Hermano, el Señor nos tiene en el hueco de su mano, pero es si estamos atados a Él, si estamos siendo obedientes, si estamos caminando en su voluntad, si escuchamos sus advertencias. ¿Usted se cree que de toda esa gente que murió en el terremoto de Ecuador, que ahí no habían cristianos? ¿Usted cree que de toda la gente que murió en el maremoto de Sumatra, en el maremoto de Japón, en el terremoto de Chile, usted cree que ahí no habían cristianos? ¿Usted cree que ahí no habían personas que darían ahora mismo, a los que no estén con el Señor, que darían lo que fuese porque alguien les hubiese avisado, porque alguien les hubiese dado un mensaje de alerta para que se arreglaran con el Señor? Hermanos, piensen esas cosas. A muchos de nosotros nuestras naciones no han sido azotadas por la gracia del Señor, pero nosotros no somos más especial que otros lugares. Y el Señor en su gracia y su misericordia nos está avisando para que nos preparemos con Él, para que nos preparemos con las provisiones, para que nos atemos a Él. Y por alguna razón, eso para la mayoría de los cristianos es como insultarlos. Es como insultarlos. ¿Quién es el que tiene control de todo lo que pasa en el mundo, incluso de las calamidades? Es el Señor. El Señor es el que autoriza todo eso. Así que, mi hermano, si Él nos está avisando, deberíamos darle gracias al Señor, escuchar. Dicen, no, pero es que estamos bajo la gracia y la iglesia no va a pasar por tribulación y no va a pasar por pruebas. Hermano, nosotros por supuesto creemos que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación, pero eso no quiere decir que la iglesia no va a pasar por tribulación. Y eso lo vemos desde el principio, desde hace 2000 años.
todos los seguidores del Señor, las pruebas tan grandes que han tenido que pasar, pero se han mantenido atados al Señor y han salido victoriosos. Entonces nosotros creemos que eso no aplica a nosotros. No, mi hermano. No, mi hermano. Siempre van a haber tormentas afuera. Tormentas espirituales, tormentas naturales, pero hay un arca. Y esa arca se llama Jesucristo. Y Él nos está diciendo que nos metamos a esa arca porque viene tremenda tormenta. Tremenda tormenta. Antes del arrebatamiento. ¿Por qué no acaban de entender? Piense toda esa gente que ha muerto en todos esos países. Estas miles y miles y miles de personas. Y habían cristianos entre ellos. Habían cristianos entre ellos. Así que, hermano, la gracia nos exime cuando estamos atados al Señor del juicio eterno. Pero eso no quiere decir que no van a venir pruebas en lo natural, sobre todo cuando la iglesia está en la condición en que está. Mucha gente se cree que la gracia es una licencia para uno hacer lo que uno quiere, vivir la vida como uno quiera. Y eso no es así. La gracia está ahí para lavarnos y para limpiarnos de nuestros pecados cuando hay arrepentimiento, cuando hay sometimiento al Señor. Pero si usted está por ahí como cantaba Ricky Martin, viviendo la vida loca y no le importa nada y se cree que la gracia le va a cubrir todo, hermano, ay Dios mío, qué apuesta usted se está jugando. Qué gran apuesta usted se está jugando. Bueno, hermanos, lo que quiero decirles es exhortarlos a que se mantengan firmes. No abandonen el puesto. No es que usted sea cobarde si usted cae, si usted se decae, se deprime, a todos nos pasa. Pídale al Espíritu Santo que lo restaure, que lo sane, que lo levante. Y Él lo hace. No traten de hacer esto bajo sus propias fuerzas porque van a fracasar. Y se lo digo, yo esto me lo tengo que aplicar a mí también. Es el Señor el que hace el trabajo. Nosotros ponemos las semillas. Y cuando usted se decaiga y le vengan todos esos miedos y frustraciones y quiera abandonar todo, colgar los guantes, tirar la toalla, como decimos, piense que estamos haciendo esto por nuestro Señor Jesucristo, con el que vamos a pasar la vida eterna si nos mantenemos aferrados a Él. Hermanos, es toda una eternidad lo que está en juego aquí. Estos momentitos aquí en la tierra, esto es pasajero. Ya nos vamos pronto, sea como sea en el arrebatamiento, sea muerte, sea como sea. El punto es que la vida es un suspiro comparado con la eternidad. La vida terrenal es nada, un segundo comparado con toda una eternidad. Pero el Señor nos otorga ese segundo aquí para que nosotros decidamos dónde queremos pasar la vida eterna y para que le presentemos esa opción a otros. Ese es el propósito de nuestra vida aquí, hermanos. Manténganse firmes, los amamos en Cristo y recuerden, ustedes no están solos, estamos todos en el mismo barco, en nuestra arca, Jesucristo. Y todos estamos pasando por pruebas, todos estamos pasando por dudas, por vituperios, por miedos. No se aísle. Manténgase unido a los demás hermanos, leyendo los mensajes de las diferentes páginas, compartiendo el Evangelio, tratando de ganar almas, que el galardón es grande, hermanos, es grande. Los amamos en Cristo. Dios los cuide.